Entonces, como veíamos, los derivados dependen de un subyacente. Al inicio la inversión es muy pequeñita o es cero y se liquidan en una fecha futura. Un cambio importante con las normas internacionales es que desde el momento en que yo negocio el derivado, este derivado debe ser reconocido en mis estados financieros. ¿Qué pasaba antes cuando teníamos Colgap? Realmente lo que hacíamos era, si yo tenía utilidad o pérdida, probablemente pasaba ya en el estado de resultados como una conciliación, partida conciliatoria de las conciliaciones bancarias, valga la redundancia. Pero a veces ni la registraban. Si yo tenía utilidad o pérdida y definitivamente no pasó por bancos, pues ni la registraba. Ahora es obligatorio registrar los derivados. ¿Y cómo se registran? A su valor razonable. ¿Alguien me recuerda la jerarquía de medición de valor razonable? ¿Se acuerdan de una pirámide que hay? ¿Cuál es el primer nivel de jerarquía para valorar? Precio. El precio que, si lo vemos por lo general, es el costo de la transacción, por lo general. El segundo, ¿cuál es? Datos observables con metodologías de mercado. Y el tercero son metodologías de mercado con datos no observables. En ese orden de ideas, los derivados se miden con nivel de jerarquía 2. Datos observables con metodologías observables, a excepción de los futuros sí marcan precio, por ser en un mercado estandarizado. Listo, entonces miremos qué es un forward. Un forward, al igual que todos los derivados, es un contrato. Y es un contrato mediante el cual una empresa se compromete a comprar o a vender ante un banco una partida de tasa de interés o tasa de cambio. Por lo general en nuestro mercado lo que más se usa son tasas de cambio. Los que negocian tasas de interés son las entidades del sistema financiero. Entonces, aquí vamos a hablar de la tasa forward. ¿Y qué es la tasa forward? Es la tasa a la que el banco me dice a futuro cómo me va a comprar o me va a vender esos dólares. Un tema muy importante en los derivados que debemos saber es que los derivados son delivery o non-delivery. ¿Esto qué quiere decir? Los delivery es cuando yo realmente me comprometo a entregarle los $100.000, en el caso del ejemplo anterior. Y los non-delivery es cuando hago liquidación financiera. ¿Qué quiere decir? La tasa forward menos la tasa que esté en el mercado en el día de la liquidación. Si me da una utilidad, el banco me consigna. Si me da una pérdida, yo le tengo que consignar al banco. Esa es la liquidación financiera. ¿Y de dónde sale el tema de los forwards? Los famosos, el precio de la tasa forward sale del precio spot o la tasa del mercado más unos puntos forwards. Y estos puntos forward no es otra cosa que la diferencia que espera el mercado de las tasas de interés del mercado local con el mercado de la tasa que se esté cubriendo. Sin embargo, en Colombia, y creo que en casi todos los países de Latinoamérica, el mercado es más especulativo que técnico. Entonces, en ese orden de ideas, si el petróleo subió, no importa a qué tasas de interés estemos esperando los créditos a largo plazo, subió y sube el dólar. Atacaron a Arabia Saudita, no importa, lo atacaron, pero subió el dólar. Entonces es netamente especulativo, lo que también hace muy difícil la labor de evaluar más o menos la volatilidad de la tasa. Si ustedes se dan cuenta, a veces uno le pregunta a un economista, ¿qué va a pasar con la tasa este año? No, va a estar en 3.200. Pasaron 6 meses y les pregunta, usted dijo que va a estar a 3.200, se demora otros 6 meses diciendo por qué no estuvo a 3.200. Entonces, para evitar eso, si bien los técnicos no han podido descifrar el tema de la volatilidad, pues de pronto nosotros desde el punto de vista financiero tampoco lo podemos hacer. Por eso entonces entramos a casar nuestros presupuestos cuando tenemos disposición a la tasa de cambio con este tipo de instrumentos financieros. ¿Para qué? Si hoy, por ejemplo, que ya es época de preparar presupuesto del próximo año y nuestra compañía es manufacturera y toda su materia prima es importada, nosotros tenemos que asegurar que los precios más o menos sean competitivos con respecto al costo. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Lo usual como financieros es contratar de alguna manera un forward o algún derivado que me permita decir que mi costo del próximo año esté más o menos a una tasa relativamente sana para mis finanzas. Entonces, como les decía, los derivados son personalizados, no se transan en bolsa y al inicio no se intercambian flujos. Con los derivados hay algo muy importante. Si los vemos desde el punto de vista de instituciones del sector financiero, ellos valoran sus derivados desde el mismo día en que se negocian.
Nosotros cuando estamos del otro lado, en el sector real, lo que hacemos es, la norma nos dice, usted tiene que registrar el valor razonable de su derivado cada vez que haya emisión de estados financieros. Pero la verdad, para una buena gestión financiera es necesario hacerlo por lo menos al corte del primer mes que hacemos la negociación. Entonces, ¿nosotros qué debemos esperar? Primero, que nuestros clientes o nuestras propias compañías cuando negocian derivados tengan un contrato marco. ¿Y qué es un contrato marco? Es un contrato que yo negocio con el banco, donde me dice quién puede negociar, qué montos se pueden negociar y qué tipo de activos subyacentes se pueden negociar. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de auditores, eso es algo que deberíamos revisar para ver si quien está negociando realmente es la persona indicada de acuerdo al contrato marco. Después de que yo hago la negociación, entonces cuando yo hago la llamada y ya contrato los $100.000, el banco me envía algo que se llama la famosa carta de confirmación. Y como su nombre lo indica, lo que hace es confirmarme los datos que estoy negociando. Mira, necesito $100.000 a 3.000, a la tasa que me vas a vender, que puede ser 3.450, que venza en diciembre y que sea delivery o non-delivery. Ahora la opción. La opción tiene la diferencia con el forward que, como su nombre lo indica, me da el derecho a ejercer o no la opción. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, esta persona que va a comprar los dólares en 3 meses para pagar la factura del proveedor negocia una tasa 3.450, pero en el mercado está 3.200, ¿qué haría esa persona? ¿Se los compra al banco o se los compra al mercado? Al mercado, porque son más económicos. Entonces, si hubiese contratado un forward, está obligado sí o sí a comprárselos al banco a 3.450. Pero cuando negocia una opción, por pagar una prima o un costo para poder decidir si sí o si no, para tener ese derecho, él al final va a decir, ¿sabe qué, señor banco? Yo no le voy a comprar a 3.450. Muchas gracias, le pagué su prima al inicio o al final, dependiendo, y yo me voy a comprarlos al mercado porque son más económicos. Aquí entonces ya no hablamos de una tasa forward, sino hablamos de una tasa strike. Y también podemos negociar tasas de interés y tasas de cambio. Entonces aquí en la opción, la diferencia es que me da el derecho más no la obligación para comprar o vender un monto específico del activo. En las opciones tenemos dos tipos de opciones, las famosas call y las famosas put. Las call son para comprar, las put son para vender. ¿Y qué vendo? Derechos. Compro o vendo derechos. Entonces, como decíamos, el comprador tiene el derecho pero no la obligación de ejercer la opción y por eso paga una prima. Pero quien vende la opción sí está obligado a realizar la transacción. Entonces, por ejemplo, llegamos a los 3 meses y el dólar no está a 3.250 sino a 3.500. El banco está en la obligación de venderme a mí los dólares a 3.450. Entonces, estas son las grafiquitas de lo que me hace una opción, si es call o es put y si es de compra o si es de venta. Entonces, aquí lo que me hace es, está una tasa de mercado y si yo estoy perdiendo porque soy importador y la devaluación está muy alta, lo que hago es tratar de vender a futuro una compra de dólares. Entonces, lo que hago es ponerle un piso a mi pérdida. Si después de ahí la tasa de mercado se mueve, empiezo a tener pérdida. O viceversa, si mi tasa de mercado no llega a un punto que yo espero, voy a empezar a tener una utilidad quieta. Entonces, no sé si han tenido la oportunidad de escuchar el tema de las gaviotas o los collares. Cuando nosotros negociamos, sobre todo en el sector floricultor, ellos negocian collares. ¿Qué quiere decir? Que negocian la compra de una opción call y negocian también la venta de una opción put. Entonces, tenemos collares de una venta call con una compra put, ahí hay un collar, hacen las formas de collares, hay unas que se llaman gaviotas, ¿y por qué son gaviotas? Porque tienen una compra de una call y una compra de una put. Entonces, dependiendo de la figurita que ellos vayan armando, así vamos a encontrar las opciones dentro del mercado. Entonces, cuando tengamos una reunión con el financiero o con los clientes, pues no nos angustiemos cuando nos empiecen a hablar. Simplemente son combinaciones de opciones. Cuando ellos hablan, no es que compro collares o que compro gaviotas u otro tipo de opciones.
Hay opciones Bermudas, hay opciones europeas, las que nosotros usamos son europeas y se liquidan al final. Las Bermudas se liquidan en cualquier momento del tiempo que dure la opción. Las americanas se negocian en un momento dado al inicio. Entonces, digamos que este es un tema que es un poco técnico, pero no le temamos, por lo menos entendamos el concepto y es un derecho que yo puedo ejercer al final para cubrir una exposición de un riesgo de mercado. La valoración de los forwards es un recorderis de matemática financiera, al igual que toda la norma internacional. Proyecte flujos y descuente. ¿Y cuál es la tarea? Encontrar la tasa de descuento ideal, la que tenga que ver con el mercado o la que tenga que ver con los riesgos que yo estoy, a los que estoy expuesto, o la tasa WACC en el caso de los intangibles. Y en el caso de las opciones también son flujos descontados, pero como me da un derecho que tiene esa tentativa de que no sé si se va a ejercer o no se va a ejercer, aquí hablamos que esa valoración tiene volatilidades y tasas de interés continuas implicadas. Entonces, para hacer la valoración de una opción, usamos la metodología de Black-Scholes-Mertens. ¿Por qué lo indico? Porque cuando nosotros hacemos las revelaciones tenemos que decir qué nivel de jerarquía estamos usando para valorar los derivados y cuál es la metodología que estamos usando. Por lo general puede ser esta o puede ser cálculos binomiales, pero el mercado financiero opta siempre por Black-Scholes-Mertens de acuerdo a la normatividad de la Superintendencia Financiera. Bueno, y los swap. Los swap no es otra cosa que un montón de forwards pequeñitos. ¿Por qué? Porque es una empresa que se compromete a comprar o vender al banco a un tiempo futuro varios flujos futuros. ¿Y qué negocio? Tasa de interés o tasa de cambio o los dos. Entonces, este es ideal para las obligaciones financieras. Entonces, tenemos swaps de tasas de interés si solamente negociamos aquellos que tienen que ver con tasa variable. O swaps de moneda, el cross currency swap, que tengan que ver con tasas de cambio. Pero por lo general se negocia un mix de los dos, porque cuando yo estoy negociando un crédito, por lo general tengo de los dos tipos, un crédito en dólares con tasa variable. Ahora, ojo, hay algunos bancos que a los clientes les están vendiendo, por ejemplo, un arrendamiento financiero para construir un hotel, qué sé yo. Y lo que hacen es que al financiero le dicen, te voy a hacer un préstamo de ese arrendamiento en pesos a una tasa fija. Pero cuando yo voy y miro el contrato, dice que es un préstamo a tasa variable con un swap que tiene tasas fijas. Entonces, ahí tenemos dos instrumentos financieros que debemos registrar de manera independiente. Lo mismo los famosos créditos sintéticos. ¿Alguien sabe qué es un crédito sintético? Los créditos sintéticos son usados sobre todo por las personas que importan materia prima. Y como son pagos de, no sé, maíz, trigo, que tienen que hacer a corto plazo, lo que hacen es de una vez casar el pago al proveedor a futuro. Entonces volvamos al tema de este señor que iba a pagar $100.000 en 3 meses. Él va al banco y el banco le dice, listo, usted en 3 meses le vendo sus dólares a 3.500, pero cuando me doy cuenta, por un lado tienen una carta por $100.000 a 3 meses y por el otro tienen un forward que está con $100.000 a una tasa de 3.450. Entonces, ahí también nosotros tenemos que tener juicios para poder entender que son dos instrumentos financieros independientes y que los debemos registrar y valorar como tal. Entonces, aquí entendamos un poquito cuál es la figura de los swaps. Entonces, yo como compañía voy a un banco A y ellos me prestan cierta cantidad de dinero en dólares a un LIBOR 6 meses. Acá también es importante entender que dependiendo del plazo, así vienen las tasas de interés. LIBOR 1 mes, 3 meses, 6 meses. Entonces es un crédito que tiene doble riesgo. ¿Cuáles son los riesgos ahí? Tasa de cambio y tasa de interés. Entonces, de acuerdo a los análisis económicos que tiene esta compañía, ellos esperan que la LIBOR suba y que la TRM también. Entonces, el financiero fue muy juicioso, hizo su análisis de exposición al riesgo y dijo, no, esto va a subir. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a buscar un banco que me ayude a mitigar ese riesgo, a ponerle un techo a ese riesgo. Entonces,
fue y le dijo al banco A, ¿por qué no me negocia esto? Dice, no, vaya y busque otro banco. Entonces el señor fue y se buscó otro banco. Entonces, ojo, cuando es con el mismo banco, tenemos que evaluar que el banco no le esté vendiendo un instrumento donde tiene dos por detrás, que era lo que les decía hace un ratito. Entonces, va al banco B y el banco B le dice, claro que sí, yo le recibo ese crédito. Entonces, en lugar de pagar cuotas en dólares a tasa variable, yo le pago eso al banco, pero a usted, al banco A, pero usted me va a pagar pesos a una tasa fija. Entonces, de entrada, yo ya mitigué esos dos riesgos. Entonces, algo muy importante que tenemos que entender es que los derivados no son una apuesta, los derivados son un seguro. Porque a veces hay clientes que me dicen, no, mire, me puse a comprar, por ejemplo, si fuera exportador, de forwards para vender este año mis dólares a 3.300 y mira, el dólar ya está llegando a 3.450. Tú compraste fue un seguro. Y si hubiese pasado lo contrario, que el dólar no estuviera a 3.400 sino a 3.000, ahí se hubiera dicho, me sirvió el seguro. No, es un seguro y como tal tenemos que entenderlo. Es la forma de estabilizar mis cifras en el momento de hacer mis presupuestos financieros. Entonces, aquí lo que hace el Banco B es pasarle este riesgo de tasa de cambio y tasa de interés a una tasa fija en pesos que ya no tiene ningún riesgo. Entonces, yo me comprometo a entregarle pesos con tasa fija y el Banco B se compromete conmigo a entregarme los dólares y la tasa variable que yo tengo que cumplir con el Banco A. Bueno, y dependiendo del tipo de obligación, entonces cuando hablamos de derivados, nosotros hablamos de las patas. No sé si han tenido la oportunidad de entrar a Bloomberg y en Bloomberg habla de las paticas. Tengo yo la patica del derecho y la patica de la obligación. Entonces, cuando hablamos de valor razonable de un derivado, del valor razonable de un derivado es igual al derecho menos la obligación. Entonces, por ejemplo, cuando yo soy comprador de dólares, mi derecho me lo está dando el mercado y mi obligación me la da el banco. Entonces, por ejemplo, si en el mercado los dólares están a 3.500 y el banco se comprometió a vendérmelos a 3.400, y asumamos que hicimos un descuento de los flujos, eso me da, si fuera un non-delivery, 100 pesos por el valor nominal. Como es un valor futuro, un valor positivo, ¿eso es un derivado activo o pasivo? Para nosotros un activo, para el banco un pasivo. Entonces ahí debemos entender cuando los clientes, ¿qué es lo ideal? El cliente debería hacer su valoración o mi compañía debería hacer su valoración de acuerdo a su posición. ¿Qué es su posición? Si estoy comprando o estoy vendiendo. El mercado financiero colombiano, por lineamientos de la superintendencia, hace las valoraciones con la media, o sea, la mitad entre la compra y la venta. Lo ideal sería que yo tomara o mi posición de compra o mi posición de venta de acuerdo a lo que estoy contratando con el banco. Pero hay clientes que son o muy pequeños o los financieros dicen, no, yo no voy a incurrir en ese costo porque definitivamente las finanzas no me dan. En ese orden de ideas, lo que se les pide es un extracto del banco, donde el banco les dice, mire, el valor razonable de ese derivado al cierre del mes que usted me pide es de tanto. Pero tenemos que entender que lo que manda el banco es el valor razonable para él. Entonces él me va a mandar algo así. Me está enviando su obligación, o sea que él tiene un pasivo y yo lo tengo que registrar como un activo. Entonces, cuando tengamos ojos de auditor o de contador, cuando nos envíe el financiero, miren, señor contador, necesito que me registre este derivado, entendamos qué es lo que estamos registrando, si estamos registrando un derivado activo o un derivado pasivo. Debería ser la posición contraria a los bancos. Entonces, en este caso también me dice, tengo dos paticas, esto es un forward, y como el swap son varias paticas, entonces me dice, ojo, dependiendo de lo que usted tenga, usted tiene que tener las obligaciones o los derechos dependiendo de lo que usted quiere casar. Entonces, si mis riesgos son en dólares con tasa de interés variable, esa sería mi obligación. Y mi derecho es recibir del otro banco lo que yo estoy casando para cubrir mi riesgo, que serían pesitos con tasa fija.
Bueno, y esto es muy lindo, los derivados y todo, pero cuando los vamos a ver en el registro contable, va a decir, ¿y esto cómo lo registramos? Entonces tenemos dos opciones de registro. O lo registramos como instrumentos de negociación, la norma dice especulación, pero más que especulación realmente es una negociación. Y su registro contable es a cuentas de balance, como lo acabamos de ver, esto sería un derivado activo contra una cuenta del estado de resultados como ingreso. Y también lo podemos hacer bajo contabilidad de cobertura. Esto es opcional, la norma no me obliga a que lo tengo que llevar como contabilidad de cobertura, pero da la opción porque si yo estoy teniendo una pérdida muy grande por mi cobertura o una utilidad muy grande que no es real, en lugar de llevarla directamente al estado de resultados, lo puedo guardar en la cuenta de otras reservas integrales. Dependiendo del tipo de cobertura que tenga. Entonces, hay tres tipos de cobertura. La de valor razonable, la de flujo de efectivo y la de inversiones en el exterior.